Antes de empezar, quiero pedirte algo sencillo, pero profundo. Escribe aquí en los comentarios. ¿Sientes que tus oraciones están siendo escuchadas? De verdad, sin máscaras, sin frases hechas, sin miedo a parecer débil. Porque tal vez, solo tal vez, lo que estás viviendo hoy tiene mucho que ver con la forma en que estás orando. Este vídeo no es otro contenido bonito sobre la fe, es una llamada de atención espiritual. Y si lo ignoras, puedes seguir viviendo en silencio, en frustración, en oraciones que parecen no salir nunca del techo. Pero si tienes el valor de afrontar esta verdad hasta el final, algo puede cambiar. Y tal vez hoy sea el día. Jorge tenía 42 años y vivía en un barrio humilde de las afueras de Medellín. Trabajaba como conductor de un servicio de transporte privado. Estaba casado desde hacía 15 años con Verónica y tenía 2 hijos adolescentes. Su vida era como la de muchos, llena de compromisos, facturas y esperanzas silenciosas. Era cristiano desde su juventud. Asistía a una iglesia local y nunca faltaba a los servicios dominicales. Pero la verdad es que por dentro Jorge estaba agotado. No era un alejamiento escandaloso, ni una caída moral. Era algo más sutil. Rezaba, pero ya no esperaba nada. Hablaba con Dios, pero como quien habla con una pared. Repetía palabras que sonaban correctas, pero no sentía nada. Ni fe, ni presencia, ni respuesta. Ese miércoles en particular, Jorge salió de casa temprano, como de costumbre. Llovía ligeramente y la radio del coche transmitía un sermón cualquiera. Apenas prestaba atención. En el semáforo vio a una señora en la acera con un cartel que decía: «¿Estás orando así? Entonces el diablo ya ganó». Aquello le golpeó como un puñetazo en el estómago. Apretó los ojos, tragó saliva y se rió solo. «Es solo una coincidencia», pensó. Pero la frase no se le quitaba de la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, apagó la radio. El silencio dentro del coche parecía más fuerte que cualquier sermón. Era como si algo o alguien estuviera tratando de llamar su atención de verdad. La mañana pasó lentamente. Jorge recorría las calles mojadas en busca de pasajeros, pero había poco movimiento. Entre una carrera y otra, miraba su celular, sin notificaciones nuevas, sin nada urgente. Solo tenía ese pensamiento martilleando en su cabeza. ¿Estaré rezando mal? Intentó ignorarlo, pero durante la pausa para comer, dentro del coche aparcado, bajó la cabeza para rezar. Las palabras salieron rápidas como siempre. «Señor, bendice mi casa, mi trabajo, mis hijos», pero a mitad de la frase se detuvo. Por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba hablando solo. El silencio no era paz, era vacío, una ausencia que le incomodaba. Abrió los ojos, respiró hondo y apoyó la cabeza en el volante. Algo andaba mal, y no era solo el día, era él. Al final de la tarde, Jorge fue a buscar a sus hijos al colegio. Entraron en el coche riendo, contando historias del día, y eso lo distrajo durante unos minutos. Pero, al llegar a casa, mientras Verónica preparaba la cena y los niños estaban jugando a la videoconsola, subió a su habitación y se quedó allí sentado en la cama, mirando al vacío. Pensó en las oraciones que había rezado desde joven, las madrugadas que pasó ayunando, las campañas, las peticiones. Y luego pensó en los últimos años. ¿Cuántas cosas quedaron sin respuesta? ¿Cuántas oraciones se convirtieron en cansancio? Se sentía avergonzado de dudar, pero al mismo tiempo cansado de fingir. Fue entonces cuando por primera vez en todo el día no rezó. Se quedó allí, en silencio, esperando algo. Ya eran más de las 8 de la noche cuando Jorge decidió salir a dar una vuelta. Le dijo a su esposa que necesitaba aire y ella asintió sin preguntar. Caminó hasta la esquina con las manos en los bolsillos, la cabeza llena y el corazón inquieto. Al doblar la calle principal,
Vio que la pequeña iglesia del barrio tenía las puertas abiertas, las luces encendidas, pero estaba vacía. No había servicio esa noche. Solo estaba el pastor arreglando algunas sillas en el altar. Jorge se detuvo un momento en la entrada. El pastor lo reconoció, le saludó con la mano desde lejos y volvió a lo que estaba haciendo. Jorge entró lentamente, como quien pisa un lugar sagrado, pero sin saber lo que busca. Se sentó en la penúltima fila y miró la cruz en la pared del fondo. Parecía diferente, más pequeña, distante, casi irrelevante. Y fue entonces cuando lo comprendió. No era la cruz la que se había alejado, era él. De repente sintió un peso sobre los hombros. No era físico, era espiritual, como si todas las oraciones vacías de los últimos años estuvieran cobrando su precio allí, en ese instante. No era exactamente culpa, sino una sensación de que había convertido su relación con Dios en un hábito automático, sin alma, sin fe, como si la oración se hubiera convertido en una rutina vacía, repetida por miedo a perderlo todo, no por confianza en un Dios vivo. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero se contuvo. No quería llorar allí, delante de nadie, pero lo que no sabía era que ese momento era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que lo rompería para luego reconstruirlo de verdad. El pastor terminó de arreglar las sillas y pasó junto a él sin decir nada, solo tocándole ligeramente el hombro. Fue suficiente para que Jorge se derrumbara por dentro, no con gritos ni sollozos, sino con un llanto contenido, denso, de quien lleva años de peso acumulado. No sabía por dónde empezar. Intentó rezar como solía hacerlo, pero las palabras no le salían. Y fue precisamente en ese vacío cuando ocurrió algo diferente. El ambiente cambió. El aire se volvió más pesado, pero al mismo tiempo más vivo. Era como si alguien hubiera entrado en la sala sin hacer ruido. Jorge no vio nada con los ojos, pero lo sintió. Sintió como si Dios estuviera allí, no para consolarlo, sino para enfrentarse a él. Una voz interior, firme y serena, rompió su silencio. No era audible, pero era tan clara como si se la hubieran susurrado al oído. Me has llamado, pero no me escuchas. Me has buscado, pero no me ves. Me has temido, pero no me amas. Jorge se quedó paralizado. Cada palabra le atravesaba como flechas. No estaba teniendo una visión, ni una revelación cinematográfica. Era un enfrentamiento espiritual íntimo, directo, imposible de ignorar. Quiso correr, salir de allí, pero sus pies no se movían. En ese instante, comprendió que la peor oración no es la que no es respondida, sino la que nunca llega a Dios, porque fue hecha desde un lugar equivocado, desde el miedo, desde la culpa, desde la repetición. Sentado allí, sin fuerzas ni excusas, Jorge comenzó a ver con claridad algo que nunca antes había percibido. Muchas de sus oraciones provenían del miedo. No era fe, era pánico espiritual. Miedo a perder el trabajo, a enfermarse, a ver a sus hijos alejarse de Dios. Rezaba como quien intenta controlar el futuro, no como quien confía en el Padre. Decía, Señor, cuida de mi casa, pero por dentro gritaba, no dejes que todo se derrumbe. Y fue en ese momento cuando la luz encendida dentro de la iglesia pareció brillar con más intensidad, como si algo invisible estuviera siendo expuesto. El Espíritu Santo no lo condenaba, solo le revelaba. Le quitaba las capas de religiosidad que había acumulado a lo largo de los años. Recordó cuántas veces se había despertado en medio de la noche solo porque había tenido una pesadilla y había corrido a rezar con miedo. ¿Cuántas veces había dicho en el nombre de Jesús sin pensar en lo que estaba diciendo? El nombre que tiene tanto poder se había convertido en una coma en sus frases. En ese momento, Jorge ya no podía fingir que todo estaba bien.
No podía maquillar su corazón ante la verdad. Se sentía espiritualmente desnudo, vulnerable, pero al mismo tiempo aliviado, porque por fin estaba hablando con Dios de verdad, aunque fuera en silencio. Por primera vez en mucho tiempo rezaba sin guión, sin fingir, sin prisas. Solo él y Dios, sin máscaras. Después de enfrentarse al miedo, llegó otro peso, la culpa. Jorge empezó a recordar todas las veces que le prometió a Dios que cambiaría, y no lo hizo. Las veces que levantó las manos en la iglesia el domingo, pero el lunes ya estaba murmurando por cualquier cosa. Se sentía indigno. ¿Cómo alguien que había fallado tantas veces podía ser escuchado? Las palabras de la oración ya ni siquiera le venían a la mente. Solo sabía decir, lo siento, Señor, lo siento. Pero incluso eso sonaba débil. Ya no sabía si era arrepentimiento o solo autocastigo. La culpa se infiltraba como una niebla, cubriendo cualquier esperanza de perdón. Pero allí, en medio del peso y el silencio, algo suave lo interrumpió por dentro. Un recuerdo lejano, casi olvidado. Ahora pues, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Era como un susurro que perforaba la acusación. Jorge abrió los ojos y miró a su alrededor. La iglesia estaba vacía, pero se sentía observado, no por un acusador, sino por un padre. Por primera vez, comprendió que la culpa lo había hecho esconderse, que cada vez que se arrodillaba con vergüenza, no se estaba acercando a Dios, sino alejándose aún más. Ya no necesitaba arrodillarse por remordimiento, sino por reconciliación. Jorge todavía estaba en el banco de la iglesia cuando se dio cuenta de una tercera cosa. Rezaba de forma automática, siempre a las mismas horas, con las mismas palabras, como si estuviera marcando presencia ante un Dios burocrático. Ni siquiera recordaba cuándo fue la última vez que lloró de verdad en una oración, o que se detuvo a escuchar antes de hablar. La oración se había convertido en una rutina segura, pero vacía. Se dio cuenta de que ya no pedía orientación, solo protección. Ya no adoraba, solo se quejaba. Ahora tenía los ojos abiertos, pero no era la visión lo que había cambiado. Era el alma. Fue en ese momento cuando se levantó y se dirigió al altar. No había nadie allí, pero parecía el lugar adecuado para estar. Sin importarle si alguien lo veía, se arrodilló, pero esta vez no dijo nada. Solo respiró hondo, cerró los ojos y dijo con el corazón, «Enséñame a rezar de nuevo». Eso fue todo. Y allí, en ese silencio sincero, algo se rompió por dentro. No sintió fuego, ni visiones, ni viento, pero había paz. Por primera vez en mucho tiempo, Jorge sintió que estaba siendo escuchado, no por las palabras, sino por la entrega. Era el comienzo de una nueva forma de hablar con Dios, una forma viva, verdadera. Mientras permanecía arrodillado, Jorge sintió un ligero calor en el pecho. No era fiebre ni emoción pasajera, era presencia. Ese tipo de presencia que no se puede explicar, solo reconocer. Como si todo el cielo se hubiera detenido solo para escuchar esa breve y sincera oración. Enséñame a rezar de nuevo. Se dio cuenta de que Dios nunca quiso palabras bonitas, largas o perfectas. Lo que quería era alguien dispuesto a romperse, a ser moldeado de nuevo, sin fingimientos. Jorge permaneció allí durante minutos que parecieron horas. Ningún ruido, ninguna música, ninguna multitud. Solo él y Dios. Y eso era todo. Al levantarse, sintió que le temblaban las rodillas, pero su corazón estaba firme. Era como si hubiera dejado algo allí en el suelo, el miedo, la culpa, la rutina, y se hubiera ido más ligero. Miró a su alrededor y el templo seguía vacío. Pero todo parecía diferente. Las luces, el aire, incluso el sonido lejano de la calle. Era como si el mundo entero se hubiera envuelto más claro. Jorge salió lentamente de la iglesia y, al cruzar la puerta, sintió que algo nuevo había comenzado. No en el mundo exterior, sino dentro de él. Y todo esto sucedió
en un día cualquiera, un día que comenzó como todos los demás, pero terminó con el cielo invadiendo su rutina. Ya era noche cuando Jorge llegó a casa. La calle estaba tranquila y la luz del porche encendida indicaba que Verónica aún lo esperaba. Entró sin hacer ruido, se quitó los zapatos y se quedó unos instantes en el pasillo, escuchando los sonidos de la casa. La televisión estaba encendida a bajo volumen, se oían las risas de los niños en la habitación y aún flotaba en el aire el olor de la comida. Nada había cambiado a su alrededor, pero él lo sabía. Algo dentro de él ya no era igual. Cuando Verónica le preguntó dónde había estado, él solo respondió: en la iglesia, hablando con Dios. Pero esta vez, de verdad. Se sentaron juntos en el sofá y Jorge tomó la mano de su esposa, como lo hacía en los 15 y primeros años de matrimonio. No le explicó todo, ni intentó poner en palabras lo que había vivido. Solo le dijo que quería cambiar, que quería volver a rezar con fe, con verdad, con el corazón. Verónica solo asintió con los ojos llorosos. Ella también echaba de menos eso. A él, a Dios, la presencia que unía a la familia. Jorge se dio cuenta en ese instante de que su transformación no era solo sobre él. Era sobre todo lo que le rodeaba. Cuando una persona reza con sinceridad, el cielo no solo cambia su vida, cambia todo lo que está conectado a ella. Al día siguiente, Jorge se despertó antes de que sonara el despertador. Se sentó en el borde de la cama y, por reflejo, casi comenzó su oración habitual, pero se detuvo. Respiró hondo. En lugar de repetir frases conocidas, cerró los ojos y permaneció en silencio durante unos segundos. Solo entonces, con sinceridad, comenzó a hablar con Dios. No pidió nada, solo dio las gracias por haber sido despertado, por no estar más anestesiado espiritualmente, porque aún había tiempo. Fue una oración sencilla, pero cada palabra parecía viva, cargada de significado. Estaba volviendo a aprender a rezar, como quien aprende a caminar de nuevo después de mucho tiempo sin hacerlo. Esa mañana, al llevar a sus hijos al colegio, Jorge encendió la radio, pero en lugar de sermones grabados, puso una suave música de adoración. El coche parecía otro. Al dejar a los niños, les dijo que los quería, como no lo había hecho en semanas. Volvió a casa con una discreta sonrisa en el rostro y antes de empezar la jornada laboral, volvió a entrar en su habitación. Se arrodilló, no por miedo, ni por culpa, ni por obligación, y solo dijo: «Aquí estoy, Señor. Enséñame a vivir en oración, no solo a rezar». En ese momento lo entendió de una vez por todas. La oración no es un momento del día, es una actitud del corazón. En los días siguientes, Jorge no anunció su cambio a nadie. No predicó, no hizo publicaciones, no compartió visiones. Pero Verónica lo notó. Sus hijos lo notaron. Incluso los clientes en el coche comentaban: «Pareces más tranquilo hoy». Y era cierto. Jorge no se había convertido en un supercreyente. Seguía enfrentándose a problemas, facturas, días difíciles. Pero la diferencia ahora era la fuente. Ya no rezaba con miedo al futuro, sino con la confianza de que Dios tenía el control. Sus oraciones ya no provenían de la culpa del pasado, sino de la gracia que los sostenía. Y sobre todo, ya no eran repeticiones vacías, sino conversaciones vivas, espontáneas, como entre amigos. Una noche, mientras oraba con sus hijos antes de acostarse, se dio cuenta de que ellos también estaban cambiando la forma en que hablaban con Dios. Sin darse cuenta, había transmitido el nuevo espíritu de oración al interior de su hogar, y eso lo conmovió profundamente. Lo que comenzó con una inquietud silenciosa, con una frase en un cartel en la calle, ahora estaba dando frutos dentro de su hogar. Jorge comprendió que la verdadera oración no comienza en la boca, sino en el corazón. Y más aún, que el infierno realmente tiembla cuando alguien decide orar con fe, con entrega, con verdad. Porque una oración viva
tiene el poder de cambiar destinos. La última noche de esa semana, Jorge volvió a la misma iglesia donde todo había comenzado. Esta vez había un servicio religioso, gente cantando, adorando, rezando en voz alta. Pero él no había ido allí para pedir nada. Había ido para dar las gracias. Se sentó en la misma fila que antes y sonrió al recordar lo que había vivido unos días atrás. Sabía que ese momento marcaba el final de un ciclo, pero también el comienzo de otro, porque ahora entendía que la verdadera oración no es un evento emocional, sino una batalla espiritual diaria. Y él estaba listo para luchar, no con gritos o repeticiones, sino con fe y discernimiento. Al salir del templo, Jorge miró al cielo oscuro y susurró: «Ahora lo entiendo». No era una frase de victoria, sino de rendición. Sabía que aún enfrentaría dificultades, que tendría días de silencio, de duda, de cansancio, pero ahora también sabía que la forma en que oraba lo cambiaba todo, que cada palabra sincera podía mover cielos y sacudir infiernos, y que, si oraba con el corazón, incluso en los días en que no sentía nada, Dios aún lo escucharía. Porque la oración nunca se trató de cuánto siente, siempre se trata de cuánto Dios está presente, incluso cuando todo el mundo calla. Si has llegado hasta aquí, escribe amén en los comentarios. Eso demuestra que estás listo para despertar. Dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Y dime, ¿reconoces alguno de estos errores en tu vida de oración? Quiero leer tu testimonio.